se ha llamado la atención al texto que está en la lápida central de la tumba de los marqueses de Santa Lucía en el cementerio general de Camagüey. Salvador fue el segundo marqués, el primero fue su padre, José Agustín. Y en la tumba de los marqueses de Santa Lucía, una imponente tumba de mármol de Carrara, dice el texto del epitafio: polvo eres, polvo eres, mortal, ningún título te asombre, polvo eres, cualquier otro hombre. Y yo pienso que por determinadas normas educativas, Salvador Cisneros Betancourt fue coherente con eso que evidentemente fue la norma educativa de su casa. Y para no cogerme yo todo el show, porque tengo compañeros a mi lado también, dejo a quienes me acompañan continuar el panel. Y es decir, los camagüeyanos nos identificamos con Agramonte. Y después de Agramonte, por su espacio de tiempo en que sirvió a Cuba, indiscutiblemente que el otro líder del Camagüey fue Salvador Cisneros Betancourt. Y hubo una identificación durante muchos años, hasta su muerte, con Cisneros o con el marqués, aunque él decía que cuando él se fue a la Manigua había dejado de ser marqués. Hay un pasaje que se cuenta en un periódico donde él dice que solo pueden llamarle marqués sus compañeros de la Manigua, porque recuerden que cuando es marqués porque es súbdito del rey. Si se va a la Manigua a luchar contra España y el reino y el dominio español, pues ha dejado de ser marqués. Cisneros, como decía Elda, ha sido criticado en parte por la historiografía, incluyendo algunos de sus contemporáneos que como hombres tenían diferentes criterios de cómo hacer la independencia o cómo después hacer la independencia absoluta. Vamos a mencionar eso, porque eran personas que pensaban y creían diferente. Y también fue muy bendecido por sus contemporáneos. Elda mencionaba, y voy a hacer lo del mambí que se batía, el jurista o el decimista. Y Camagüey, por su cultura, por sus características, se destacó en la Manigua. Hay un libro de un mambí habanero, Carlos Pérez. ¿Cómo se llama, Belino? Recuerdo la guerra de los 10 años, creo que se llama el libro de Carlos Pérez, donde él una vez está herido, está convaleciente en la zona sureste de Camagüey. Primero está por la zona de las Turnas y después se traslada a Camagüey. Y en su libro hace los apuntes de lo que se respiraba en una finca camagüeyana del sureste de la provincia, de cómo se hablaba, de qué temas se debatía durante la guerra, o sea, y de la cultura que reinaba en esa familia que vivía en esa finca. Creo que de las decisiones que decía Elda, y cuando mencionaba a los hijos, no murió solo la esposa, murió otra hija también hasta diciembre, quedaron dos. Bueno, uno que había salido ante la guerra de los 10 años, antes de iniciarse la guerra, José Agustín el mayor, que cuando Carlos Manuel se alza, Cisneros está en La Habana porque el hijo lo va a mandar a estudiar a España. Y esto es uno de los problemas que arrastró Cisneros, que era mambí, era presidente de la Cámara, presidente de la República en Armas y tenía un hijo estudiando en España, por eso fue criticado. También en el año 70, no recuerdo si en qué año fue, 71 creo que, estaba en la Manigua, tenía un hijo y tenía una decisión, había perdido a la esposa, había perdido 2 hijas y no podía cuidar de su hijo. Y lo entrega a una familia, o sea, una familia se lo cuidaba, mambisa, camagüeyana, cubana, pero la familia no se puede resistir y va a salir al exterior por la línea española, es decir, presentándola a la fuerza. Y es un dilema, era presidente de la Cámara, creo, en ese momento, cuando tiene, o de la República, no sé, y tiene que permitir que sus hijos salgan por la línea española al exterior.
Yo recuerdo esto con el asunto de José Martí. Cuando Carmen viene con su hijo para Cuba, Martí podía venir a ver a su hijo, pero para venir a ver a su hijo tiene que sacar pasaporte español y venir a Cuba y reconocer la autoridad de España, cosa que su patriotismo no le permite, como no le permitió a muchos cubanos que vivieron en el exterior sin venir a Cuba porque no soportaba vivir bajo el dominio español. Y aquí tenemos, bueno, uno de los hijos murió en Nueva York. Imagínense un hombre con cientos de caballería de tierra, con el título de marqués. Y en el año 83, 84 vendía tabaco en un puesto de tabaco en Nueva York, en la calle. Y dormía en un cuarto frío con su hijo, Carlos se llamaba, Gaspar, con el hijo Gaspar. Un día al amanecer se encontró que Gaspar había muerto durante la noche, durmiendo junto con él. Y era un hombre con 100 caballería de tierra, que con regresar a Cuba y decir, me arrepiento de lo que hice, se le devolvía todo y volvía a vivir en sábanas de seda. Y esas son las cosas que hacen grandes a los hombres. Recuerdo que en la República, en la zona de Camalote, donó una vez unas tierritas ahí. Durante la guerra de independencia habían ido muchos cubanos al exterior y no podían regresar porque o no tenían dinero para el pasaje o no tenían dinero para sentarse y vivir en Cuba. Y Cisneros hizo una pequeña donación de 100 caballerías de tierra, una caballería para, digo pequeña con ironía, ¿no? 100 caballerías de tierra para 100 familias de cubanos emigrados en el exterior que regresaron. Cuando murió, Cisneros testó a favor de la Asociación de Veteranos. Se había casado en diciembre de 1902, por cierto, tenía 72 años, se casó con una muchacha de 19. Y miren que criticaron a Cisneros, miren que se burlaron los periódicos, no se burlaron, pero sí comentaban de este viejo cuando metía los petates en el Senado defendiendo muchas cosas que convenían a Cuba, le decían que era un viejo chocho, y sin embargo no hay ninguna referencia a algún tipo de problema con su esposa. Bueno, Cisneros testó a favor de la Asociación de Veteranos, y la Asociación de Veteranos acordó dividir la herencia en dos partes, una para la Asociación de Veteranos y otra para la esposa. Y la viuda, cuando murió en el 41, creo que fue, había testado a favor de la Asociación de Veteranos. O sea, es la vida de un hombre que nace y muere así. Nos dejó, además de su ideal independentista, una cosa de mucha actualidad: su posición en contra del dominio de los Estados Unidos. Ya en 1900 se ve absolutamente una posición en contra, 1899, julio de 1899, una posición radical en contra de lo que hace el gobierno interventor en Cuba. Y no sé si fue el primero, pero es la primera vez que yo lo vi, lo he visto con Cisneros. Y un concepto: aparentemente España se había ido y aparentemente habíamos alcanzado la independencia, pero para Cisneros no. Por eso, al concepto de independencia ahora aboga por la independencia absoluta. Yo donde primero lo he visto en Cisneros, independencia absoluta, porque todo el mundo dice ya, como la expresión de Gómez en 1902 cuando se funda la República, ya llegamos, ¿no es así? Para Cisneros no habíamos llegado, nos faltaba que esa independencia fuera absoluta, y eso fue lo último que nos dejó. Por eso murió, como dicen por ahí en algunos libros, luchando en contra de la abolición de la enmienda Plaza. A favor de la abolición, en contra de la enmienda Plaza. De ahora, menos mal que tengo a la secretaria que rectifica. Y ese fue el legado que nos dejó.
funciona, se ve, sí. Bueno, yo me voy a referir específicamente a la época de las constituciones mambisas, que pudiéramos pensar que no tiene ninguna relación con Cisneros Betancur, pero es que justamente Cisneros Betancur es camagüeyano, y 3 de las 4 constituciones mambisas fueron redactadas aquí en Camagüey. Por lo tanto, hombres como Cisneros Betancur fueron los encargados de esta tarea. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué 3 de las 4 constituciones fueron justamente en este territorio? Bueno, no fue una casualidad, había un antecedente. En el año 1800, la audiencia de Puerto Príncipe, o sea, la audiencia es trasladada a Puerto Príncipe. Entonces, Camagüey, Puerto Príncipe, comienza a ser la capital jurídica no solo de Cuba, sino de Puerto Rico, la Luisiana, Florida. Y los graduados de la Universidad de La Habana tenían que venir a hacer un ejercicio a la audiencia para poder ejercer como abogado. Por lo tanto, por las calles de Camagüey caminaron Heredia, Céspedes y toda la intelectualidad cubana de la época. Y todo esto contagia a Camagüey. Cuando el 10 de octubre Céspedes se alza en la de Majagua, Camagüey no lo sigue inmediatamente. Sabemos que hay criterios sobre la organización que había que tener para alzarse en la Manigua. La zafra, el dinero para la compra de las armas, demás y demás. Pero los camagüeyanos se alzan en la Manigua, no había transcurrido ni un mes. Esto significó que la guerra pudiera continuar, porque si Camagüey no se alza, Oriente quedaba aislado y para el dominio español era muy fácil acabar con la revolución. Por lo tanto, yo pienso que en este momento Camagüey salva la guerra. Y salva la guerra personas, hombres, seres humanos, para ser mucho más equitativo, seres humanos como Salvador Cisneros Betancur. Entonces, la primera constitución mambisa, que no es, como ya decía, una sorpresa, sino que tenía que ver con toda una tradición jurídica del territorio, se produce en Guayna, que tampoco es una casualidad. Territorio liberado, equidistante de las villas y de Oriente, y un lugar que ofrecía muchas posibilidades de protección a quienes se iban a reunir allí para redactar un documento tan importante. Y llama la atención cómo es que no era concebible para esas personas, para esos seres humanos, para esos hombres de Manigua, alzarse sin tener un documento jurídico que realmente respaldara lo que se iba a hacer. Entonces, esa es la diferencia entre una simple rebelión y una revolución realmente pensada. Las villas se habían alzado posteriormente a Camagüey. Camagüey también lo había hecho, Oriente lo había hecho primero, pero cada uno de estos territorios tenía una organización individual y era necesario unir los 3 territorios